Muy buenas tardes. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna les da la más cordial bienvenida a esta primera jornada virtual internacional COVID 2019. Es un honor presentar al doctor Vicente Luis Planas Jimeno, doctor del país de España, quien en esta oportunidad nos honra con su presencia y nos va a disertar cosas de su conocimiento. Voy a pasar a dar lectura, un resumen del extracto de su hoja de vida para un doctor que en verdad tiene un tremendo hoja de vida como profesional y persona y académico. El doctor Vicente Luis Planas es especialista en investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico, especialista en ciencias policiales por la Universidad de Valencia, España, licenciado en criminología por la Universidad de Alicante, experto en políticas públicas de servicios de inteligencia por la Universidad de Alicante, perito judicial criminólogo del Ilustre Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunidad de Valencia, experto en perfilación criminal y delincuentes seriales. En esta oportunidad, el doctor Vicente Luis Planas, desde la Ciudad de España, en la modalidad virtual, nos acompañará con el tema de la reconstrucción en la escena del crimen. Doctor, le doy la bienvenida a Perú, al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Agradecido con su presencia, le mando un saludo y agradecimiento de parte de nuestro decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe. Bienvenido, doctor, al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Le dejo yo en manos de un excelente público. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradeceros que hayáis pensado en mí para dar esta ponencia y agradecer a todo el pueblo de Perú en estos momentos que estamos viviendo del virus, unos momentos fatales para todo el mundo. Y desde España, pues un abrazo sincero para Perú y para toda la gente que nos está escuchando de América Latina y de España. Sin más, voy a empezar con lo que es la ponencia. Como sabéis, veis en la pantalla la reconstrucción y la escena del crimen. Vamos a hablar fundamentalmente de tres aspectos y siempre bajo la legislación española, aunque se pueda aplicar al resto de países del mundo, lo que vamos a disertar en esta conferencia. Excelente, Sí que doctor. tenemos que tener claro, como mera introducción, para hacer cualquier reconstrucción de los hechos en cualquier escena del crimen, ser capaces, como dice Paz Velasco, de poder, cada escena del crimen nos cuenta una historia y tenemos que ser capaces de, mediante esas evidencias o esas pruebas que nosotros encontramos en la escena del crimen, poder realizar esa historia y ser lo más veraz posible para que nosotros podamos, con esa historia que hemos hecho de las evidencias encontradas en el lugar de los hechos, poderla llevar directamente a lo que son los juzgados y poder ser una prueba de caso. Bueno, así sin más, vamos a empezar. Sí que tenemos en esta conferencia, vamos a explicar tres conceptos fundamentales, que sea la inspección ocular técnico-policial, que es aquella que se realiza por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso serán la policía judicial. Después hablaremos un poco de la inspección ocular judicial. Pasaremos después a lo que es la reconstrucción de los hechos, la judicial y después la de parte o pericial. Finalmente hablaremos de lo que es la autopsia psicológica y los equipos multidisciplinares que la pueden integrar, y nos pararemos un momentito porque ya digo que estos conceptos nos daría para hablar todo un curso, y nos pararemos un momento en lo que es la comunicación no verbal para finalizar lo que es la ponencia de hoy. Sin más, para empezar tendremos que tener claros unos conceptos y unas definiciones básicas, como es la definición de criminología, lo que es la definición de criminalística y lo que es la definición de inspección ocular técnico-policial. La criminología, como todos sabéis, es una ciencia de carácter multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que basa sus conocimientos propios en la sociología, la psicología, la antropología social, y siempre todo ello dentro de un marco conceptual que va a ser el derecho penal. Es decir, la criminología se va a encargar de lo que son las causas del crimen, los remedios y comportamientos antisociales del hombre, y incidir en las formas del crimen, así como las causas y consecuencias, las reacciones sociales y la regulación gubernamentales respecto a este crimen.
La criminalística, a diferencia de la criminología, que muchas veces la gente suele confundir los términos, es la disciplina encaminada a la determinación de la existencia de un hecho criminal. La recogida de estos indicios y pruebas y la identificación de los autores de forma indubitada, es decir, que no haya duda de que han sido esas personas las que han intervenido en la escena del crimen, y todo ello mediante la aplicación de métodos científicos de laboratorio, y finalmente se realiza un informe que será el informe pericial correspondiente. La inspección ocular técnico-policial, a diferencia de las otras dos, es el conjunto de observaciones, comprobaciones, operaciones técnicas policiales siempre, en el lugar de los hechos y con la aplicación de métodos científicos al objeto de localizar, recoger los indicios de la investigación en la cual estamos, siempre en la escena del crimen o en la escena de los hechos. Sí que para empezar tendremos que tener claros unos conceptos como puedan ser las escenas del crimen. Como veis, os he puesto unas fotos que he localizado y, como sabéis, tenemos 4 tipos de escenas del crimen, que van a ser la escena del crimen en interiores, que van a ser... Todo esto es fundamental para hacer una reconstrucción, o sea, bien sea una inspección ocular, bien sea una reconstrucción de los hechos y bien sea una autopsia psicológica. Esto es fundamental para empezar a dirimir lo que es la reconstrucción. Entonces, la escena del crimen en interiores van a ser aquellas que se producen en escenarios interiores, protegidas de elementos de la naturaleza. Bien puedan ser casas, edificios, garajes, almacenes, etc. Después están las escenas vehículos. No son los vehículos en sí, sino son todas aquellas escenas que se han producido bajo móviles. Móviles nos referimos a que han sido mediante traslados, bien sean con barcos, trenes, coches, aviones, etcétera, cualquier medio de transporte. Después tenemos la escena del crimen, que es en exteriores. Son todas aquellas escenas que se han producido bajo los elementos de la naturaleza y en el exterior, como puedan ser campos, bosques, descampados, desiertos, cualquier zona exterior y que esté influenciada de la climatología natural. Después tendremos para finalizar lo que es la escena del crimen bajo el agua o como medio el agua, que son todas aquellas que se producen en lugares como puedan ser lagos, estanques, ríos, arroyos, todas las piscinas, todas las zonas que puedan tener como medio acuático el agua. Después sí que habrá algunas que podremos compaginar, algunas de las mencionadas anteriormente, que se van a ser escenas mixtas, que compaginen algunas o varias de las que hemos visto. Así pues, las diferentes escenas del crimen, que no es lo mismo que tipos, las podemos, en un hecho criminal, localizaremos lo que son varias escenas del crimen. Entre ellos tendremos lo que es el punto de contacto, y ¿qué entendemos por esto? Es el lugar en que el delincuente se aproximó por primera vez a la víctima. Este punto va a ser fundamental muchas veces para dirimir en muchos criminales lo que es el modus operandi, porque muchas veces la gente que ataca a otras personas sigue un ritual, sigue un modus operandi, y este punto de contacto va a ser fundamental muchas veces, para explicar muchas veces la reacción de los delincuentes. Después vamos a tener lo que es una escena primaria. ¿Qué es la escena primaria? Es aquella en la cual el delincuente realiza la mayor parte de su actividad delictiva. Es donde más se concentra su actividad para realizar el delito. O ha estado la mayor parte del tiempo permaneciendo en esa escena. Después tendremos una escena secundaria, que será aquella donde se va a realizar cualquier acto que no sea el principal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco macabro: yo te corto un dedo aquí en esta habitación, te corto otro dedo en otra habitación y finalmente te asesino en otra habitación diferente. Pues habrán escenas secundarias que no son la principal, ¿de acuerdo? Después tendremos una escena intermedia, que será cualquier escena del crimen que coja lo que es la escena primaria y el lugar donde aparece el cuerpo. O sea, el resto de escenas que no sean ni la primaria ni la secundaria, desde el inicio hasta la aparición del cuerpo, serán el resto de escenas.
y finalmente el lugar donde se abandonó el cadáver, que va a ser donde se encuentre el cadáver, también sitio importante para los resultados que estamos analizando. Empezamos pues en lo que es la inspección técnico-policial. Sí que quiero deciros que en la legislación española solo viene recogida la inspección ocular. El resto, lo que es la reconstrucción de los hechos y la autopsia psicológica, no tiene legislación ninguna. Sí que la inspección ocular viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero las otras dos simplemente se basan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ambos órganos fundamentales en la jurisdicción española. Así pues, la inspección técnica ocular, empezamos diciendo que cuando tenemos una inspección técnica ocular tenemos que tener claros dos objetivos, los cuales van a ser la reconstrucción de los hechos acaecidos en él, es decir, vendrá de la mano de la interpretación objetiva de los elementos relacionados y que allí se encuentren en la escena del crimen, y después la obtención de vinculaciones de personas o cosas con lo ocurrido. Es decir, que yo pueda vincular esos objetos que encuentro en la escena del crimen con dicha persona. Que, por ejemplo, la pistola que encuentro es de la víctima o del victimario, que pueda dirimir cada objeto que se encuentra en la escena de quién es. Y siempre teniendo en cuenta el postulado, que como veréis lo voy a mencionar al final de esta ponencia, el postulado del principio de intercambio de materia postulado por Edmund Durkheim, que viene a decirnos que cualquier persona en el fragor de la lucha contra otra persona o en una discusión acalorada que aquello cometan un delito, siempre va a haber un intercambio de materia en el cual se va a quedar en la escena del crimen y en el cual nosotros vamos a ser capaces, o tendríamos que ser capaces, de poder encontrar esos indicios, reconstruir la historia y poder llevarla a los tribunales. Así pues, tenemos que tener también el principio fundamental de antes de ir a la inspección ocular, tenemos que tener claro que esto tiene que estar protocolarizado. Es decir, necesitamos unos protocolos estandarizados antes de realizar la inspección ocular. No podemos ir al lugar de los hechos sin tener una protocolarización adecuada y formalizada para que las cosas que nosotros encontramos, las evidencias, las muestras, cada cosa, tenga su protocolo. Es decir, nosotros vamos a una inspección ocular como consecuencia de unas diligencias policiales o de una orden judicial. Sí que es muy importante, como veréis más adelante, en un caso concreto que vamos a dirimir, la cadena de custodia. La cadena de custodia es fundamental en las cosas que vamos a ir encontrando en la escena de crimen. Es fundamental que la cadena de custodia vigile lo que nosotros encontramos en la escena del crimen y sea capaz de trasladarla a los laboratorios correspondientes sin haberse inmutado lo más mínimo desde la escena del crimen hasta que llegue al laboratorio, para que sean esas pruebas realmente impolutas y que puedan ser pruebas de cargo a la hora del juicio oral. Aquí os traigo, por ejemplo, el gráfico de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía en España. El Cuerpo Nacional de Policía es el cuerpo de ámbito nacional junto con la Guardia Civil, que ambos tienen gabinetes de policía científica. Nos vamos a centrar en este como ejemplo para que veáis el funcionamiento de lo que son las unidades centrales de la Policía del Cuerpo Nacional de Policía. Como veis, hay 5 unidades centrales, las cuales cada una se encarga de un cometido específico, como es la Unidad Central de Identificación, Unidad Central de Criminalística, Unidad de Análisis Científicos, Unidad Central de Investigación Técnica y finalmente la Unidad Central de Coordinación y Operativa. Sí que cada unidad intervendrá en la escena del crimen en el momento justo y preciso que sean requeridos. Es decir, la unidad de identificación se encargará de la identificación logoscópica y después de trasladarla al SAID. SAID es un sistema, es una base de datos en la cual se reflejan todo lo que son las huellas dactilares y quedan registradas en esa base de datos. Sí que en cada momento irá cada unidad, no irá la unidad científica a una identificación logoscópica
y no irá una unidad criminalística a una identificación analítica. Sí que, por ejemplo, en análisis científico se encargarán de ADN, de venenos, de todo lo que viene. Más o menos es el tríptico de lo que es la policía científica en el Cuerpo Nacional de Policía. Como bien sabéis, otras unidades que tenemos en España, como en la foto de la parte superior derecha, está la policía autonómica, es aquella que depende de las comunidades autónomas, como la Archaina, que tenemos en España, que también tienen laboratorios científicos, como veis aquí. Sí que tenemos que tener claro que la cadena de custodia es fundamental, y para ello la Policía Nacional tiene 2 furgones o más furgones en cada unidad, o en cada distrito tienen unos furgones de policía científica, que son las que se encargan de llevar esas evidencias junto con la cadena de custodia, que permanezcan impolutas, a los laboratorios correspondientes, como veis aquí en la parte izquierda, los laboratorios de la Policía Nacional. Y bueno, fundamental es la cadena de custodia, como veremos ahora en uno de los casos que nos va a preceder, fue importantísima para rebajarle la pena a un asesino. La inspección ocular. ¿Qué tratamiento jurídico tiene cada acto que hacemos a la hora de la inspección ocular? Muchas veces estudiamos mucho de derecho, pero no nos indican el tratamiento o en qué punto nos encontramos de la investigación y eso que estamos realizando, qué pruebas van a tener a la hora en el juicio oral. Es decir, el acto que yo estoy haciendo, ¿qué consecuencia jurídica tiene? Así pues, la inspección técnico-policial es un acto de investigación. Nunca va a ser un acto de prueba, según una sentencia del Tribunal Supremo en España. Como os he dicho anteriormente, la inspección ocular viene recogida en estos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y muchos otros más. Es la única que viene recogida legalmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como hemos mencionado anteriormente, la reconstrucción de los hechos y la autopsia psicológica no tienen tratamiento legislativo, pero sí están recogidas mediante sentencias judiciales de los órganos más representativos de la jurisprudencia española, que es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El reconocimiento judicial efectuado por el señor juez en el lugar de los hechos constituye una prueba preconstituida. Es decir, ¿qué son las pruebas preconstituidas? Son aquellas que no se van a poder reproducir en el acto del juicio oral. Es decir, si por ejemplo una alcoholemia es cuando doy positivo por alcohol en un vehículo, esa prueba yo realizaré las pruebas pertinentes y de ellas emitiré un informe. Ese informe será el que dará fe, junto a esas pruebas que he realizado en el acto de juicio oral, mediante mi manifestación, mi testifical como policía en el acto de juicio oral, y no podrá ser reproducida. Es decir, la borrachera del señor no podrá ser reproducida en el acto de juicio oral, se quedarán plasmadas en unos informes y en una serie de tickets o informes emitidos por laboratorios. Sí que el reconocimiento judicial de la inspección ocular nos dice que son pruebas de máxima urgencia. La inspección ocular son pruebas de máxima urgencia y que desaconsejan retrasar su ejecución. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más próxima posible a la actuación de los hechos ocurridos, para que no se desvirtúen las pruebas, para que podamos localizar las pruebas, las evidencias y en este caso todo aquel material que se haya podido emplear para la utilización del crimen. Cuanto antes se realicen, mejor. Las medidas de investigación carecen en sí mismo de valor probatorio, aunque se reflejen en el atestado policial, porque el atestado policial aquí en España solo tiene carácter de denuncia. Nunca tiene carácter de prueba documental el atestado policial, salvo aunque los agentes presten manifestación el día del juicio, tendrá carácter de prueba testifical, pero nunca de prueba documental. ¿Cuándo tendrá carácter de prueba documental el atestado policial? Pues cuando a ese atestado unamos planos, croquis, huellas dactilares, fotografías y toda clase de pruebas que nosotros podamos entender. Siempre y cuando esas pruebas que nosotros unimos al atestado tengan la consideración y se incorporen al sumario, y siempre respetando lo que es el principio de inmediación, oralidad y contradicción por parte de las partes contrarias y puedan tener acceso a ellas. En ese caso, sí que el atestado policial tendrá prueba documental.
También tendrán carácter de prueba documental los informes emitidos por laboratorios oficiales, ¿de acuerdo? Así pues, vista la inspección ocular técnico-policial, pasamos a ver lo que es la inspección ocular judicial. Es un acto de investigación o prueba. La inspección ocular judicial es cuando el juez abandona la sede judicial y se desplaza directamente a lo que es la escena de los hechos, la escena del crimen o la escena de los hechos. Es un acto de investigación o prueba, como hemos dicho, y en el cual se pretende tener una percepción inmediata de los hechos. El juez se desplazará de la sede judicial junto con el secretario judicial, que dará fe de los hechos y levantará acta de los mismos, apuntando, en su caso, las pertinentes manifestaciones que se puedan hacer por parte de los abogados defensores o los fiscales, y así también como el mismo imputado. ¿De acuerdo? La finalidad de que la inspección judicial es que se puedan encontrar elementos, vestigios, huellas relacionadas con los hechos del delito. Sí que en vez de inspección ocular debería de llamarse esto reconocimiento judicial, porque no es en sí una inspección ocular, porque ya se entiende que la policía judicial ha estado en el lugar de los hechos y ha realizado la pertinente inspección técnico-policial. Sí que el juez dictará de viva voz y el secretario judicial o grabará o transcribirá todo lo que allí se aprecie, más que nada la percepción sensorial que pueda tener el juez de los hechos, es decir, ese señor se tiró desde ese piso, pudo tirarse desde ese piso, pues el juez estará mirando si efectivamente ha sido un accidente, ha sido un suicidio o ha sido un homicidio. Es la percepción que del lugar puedan tener, pues, en este caso el señor juez. Sí que va a ser una prueba subjetiva, directa y descontaminada, es decir, que no hay terceras personas que le influyan o que le trasladen al juez, y va a estar descontaminada porque él va a ser el que directamente va a tener esas percepciones en el lugar de los hechos. La inspección ocular judicial tiene unas características, es decir, el juez, cuando se persone en el lugar de los hechos, a diferencia de la policía local, que después se tendrá, las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que ratificarse en el acto del juicio oral, el juez no está obligado a ratificarse en el acto del juicio oral, simplemente será una prueba autónoma que directamente, como el secretario judicial ha dado fe de esa prueba, no habrá que ratificarse el juez en el acto del juicio oral. Sí que tenemos que tener claro que la inspección ocular deberá ser lo máximo posible detallada y minuciosa, porque aquí en España, por ejemplo, no va a ser el mismo juez instructor que el que lo juzgue. Es decir, el juez que instruye la causa no va a ser el mismo que después dicte la sentencia. Por lo tanto, ya tenemos varias personas que van pasándose el sumario, y sí que deberemos de ser lo más meticulosamente posibles en la redacción, así como en todo tipo de detalles. Perdón. Se trata, pues, de una prueba auténtica en la cual el señor juez, pues, como hemos dicho anteriormente, consigna las percepciones que pueda haber realizado, la valoración del señor juez en el sitio de la escena del crimen. La inspección ocular tiene unas características, es decir, va a ser, como hemos dicho antes, una diligencia preferente y con prioridad. Y nunca se suspenderá su ejecución, salvo que corra riesgo, pues, el implicado, la víctima o cualquier persona. No se va nunca a suspender su ejecución, salvo in extremis que pueda estar en peligro la vida de alguna persona. Sí que deberá practicarse lo más posible al momento de la comisión de los hechos, como hemos dicho, para poder tener lo antes posible las pruebas, que no se pierdan, que no se desvirtúen, y tener de primera mano lo que allí ha acontecido. Es una prueba personalísima, la inspección ocular judicial, y solo podrá ejecutarse por el juez. Nunca es indelegable por tercera persona. ¿Qué pasa si el juez no aparece o no
está en la inspección ocular, pues todas las inspecciones judiciales que se realicen tendrán prueba testifical. No van a ser una prueba personalísima y por ello tendrán que reproducirse en el acto, ratificarse en el acto de juicio. Sí que el juez, al desplazarse a la inspección ocular, podrá pedir el auxilio de peritos o expertos. Es decir, muchas veces el juez no es técnico en balística, el juez no es perito en huellas dactilares, no es perito en ADN o en manchas de sangre, y podrá pedir el auxilio de expertos peritos o auxiliares expertos que le puedan dar su opinión respecto de lo que allí ha acontecido. ¿De acuerdo? O sea, el juez puede ir a la inspección ocular requiriendo el auxilio pericial. Entramos ahora en lo que es la reconstrucción de los hechos, como hemos dicho anteriormente, no viene regulada en España por ninguna legislación vigente, ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni en ningún otro tipo de legislación. Simplemente los tribunales han elaborado un cuerpo jurisprudencial, como hemos dicho, para la actividad de la práctica procesal. ¿De acuerdo? La reconstrucción de los hechos simplemente va a representar in situ, como sabemos, se tiene que representar in situ los hechos y las condiciones de tiempo y lugar que sean más parecidas a el día que se produjeron los hechos. Es decir, tienen que ser lo más posible parecidas al día que ocurrieron los hechos. Y siempre la reconstrucción de los hechos se tiene que basar en la manifestación del imputado. O sea, no podemos inventar ninguna cosa diferente de lo que no haya manifestado el imputado, porque va a ser el mismo imputado el que esté en los hechos de la reconstrucción de los hechos. Es decir, va a estar presente. Siempre las condiciones lo más posible parecidas al día de los hechos y siempre bajo las manifestaciones se harán, siempre siguiendo las manifestaciones que haya podido hacer el imputado. La presencia del imputado es imprescindible en la reconstrucción de los hechos, así como la presencia también de su abogado, para que las manifestaciones o lo que allí se haga puedan tener la condición de validez y se puedan después llevar a lo que es el acto de juicio oral. No se puede realizar la reconstrucción de los hechos sin la presencia del imputado y sin la presencia del abogado de la defensa del imputado, para que aquello no se desvirtúe y tenga toda la legalidad y el imputado pueda tener el derecho a defensa que le asiste el abogado. Cosa diferente es la inspección ocular, como hemos visto, que se podrá realizar sin la presencia del imputado y sin la presencia de los abogados. ¿De acuerdo? Aquí os traigo un caso que fue mediático en España, que es el caso de Diana Kerr. Este caso, mucha gente que lo conoce en España o que haya estado en España conoce del caso este de Diana Kerr. La persona que veis aquí es el día de la reconstrucción de los hechos. Este señor es José Enrique Abuin Gay, de 41 años, también llamado El Chicle. Este señor, estas fotos que veis es el día de la reconstrucción de los hechos. Están así un poco borrosas porque fueron tomadas también por gente no especializada. Este señor, el día del 21 al 22 de agosto del 2016, mata a Diana Kerr y ¿qué hace? La esconde en un maletero del coche y se la lleva del lugar de los hechos, no sin antes lanzar el teléfono de la chica a una de las rías gallegas y finalmente, como veis en la imagen de abajo, el día de la reconstrucción de los hechos, la echa a un pozo de agua, el cadáver, después de haberla matado. El 31 de diciembre de 2017, un año después, se encuentra el cadáver de Diana Kerr y este señor finalmente, el día de la reconstrucción de los hechos, se pudo ver que muchas de las cosas que él decía no pudieron pasar. Él dijo que estaba quitando gasolina a un camión, que la atropelló con el coche, que después se asustó y la metió finalmente en el coche y la hizo desaparecer. Sí que en la foto que veis abajo,
es la reconstrucción del peso que pudo tener el cadáver y cómo lo bajó hasta lo que es el pozo de agua donde la escondió. Este señor fue condenado por prisión permanente revisable. ¿Y cómo se localizó? Es extraño también porque este señor volvió a actuar. Este señor tenía una acción psicopática y ¿qué hizo? Hizo lo mismo que el 25 de diciembre, el cuerpo de la chica se encuentra el 31, el 25 de diciembre de 2017, un año después, vuelve a actuar de la misma manera, modus operandi, con una chica, la cual intenta agredir sexualmente, intenta llevársela metiéndola dentro del maletero del coche, pero debido a los gritos de esa segunda persona, sale la gente y él tiene que ir del lugar de los hechos, siendo detenido posteriormente. Como digo, condenado, prisión permanente revisable, una de las primeras sentencias en España de prisión permanente revisable. Como veis, un momento. Como veis, ¿cuándo se acordará en la reconstrucción de los hechos? ¿Cuándo se acordará? Tenemos que tener claro que se acordará únicamente en estos pasos siguientes. Se trata de una diligencia de carácter excepcional, es decir, cuando presenten dudas sobre la participación del imputado. Es decir, el imputado se presuma que a lo mejor no ha participado o que se tenga una duda fehaciente de que no haya podido ser él o que los hechos que él cuenta no sean como se cuentan. Entonces es de carácter excepcional. No en todos los delitos o en todos los asesinatos se puede realizar una reconstrucción de los hechos, porque como veis en las fotografías, la cantidad de gente que se puede desplazar a una reconstrucción de los hechos, como veis ahora veremos, esto es el caso Bretón, y veis la persona que lleva la chaqueta, viste de traje chaqueta, es el juez, y el que va de blanco con el pantalón negro es Bretón. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es resolver las dudas que se puedan dar y ver si realmente ocurrieron como según dice el implicado. Tenemos que tener claro que la reconstrucción de los hechos no puede ser una prueba de cargo. Es decir, después de la reconstrucción no podemos decir si realmente esta persona es culpable o no. Simplemente nos va a dar un complemento probatorio que junto con el resto de las pruebas que constarán en el sumario sí que podrán ser pruebas de cargo el día del juicio. Aquí tenemos el caso de José Bretón. José Bretón, antiguo militar, exmilitar, combatiente en la Guerra de los Balcanes, condecorado por la ONU, ahí donde lo veis. El 8 de octubre del 2011 mata a sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años de edad. El señor había maquinado una serie en una finca que tenía, había puesto una pila de madera encima de una plancha de hierro, la cual roció con gasolina o con algún tipo de gasóleo para que aquello prendiera y tuviera la plancha cogiera un elevado calor y llegaron a temperaturas que se pudieran comparar con un horno crematorio. ¿Qué hizo? Mató a sus hijos administrándoles Orfidal y Motivan y una vez, no sabemos si ya estaban muertos o los dejó inconscientes en la pila quematoria y fue allí cuando murieron y llegó a casi hacer desaparecer los cuerpos. Fue una ardua investigación que pudieron recuperar algunos pedacitos de los huesos. Y aquí viene el problema de lo que es la cadena de custodia que os digo, que os he mencionado anteriormente. Este señor fue condenado a 40 años de prisión. La defensa recurre por la cadena de custodia en la cual faltaba una de las pruebas, la prueba 8, si no recuerdo mal, y fue un huesecito que se encontró en la escena del crimen y que el hueso finalmente se volatilizó debido a la carbonización del mismo, por golpes, por lo que fuera, él desapareció. Pues junto con los recursos pertinentes que presentó la defensa y esta prueba de la cadena de custodia que desapareció este señor, le redujeron la pena de 40 a 25 años de prisión.
por matar a sus 2 hijos, porque, según se pudo saber, la mujer le había perdido el divorcio y por venganza mató a sus 2 hijos. Este es José Bretón, de 40 a 25 años de edad, han reducido la pena. La intervención del imputado. La reconstrucción de los hechos. Como sabéis, la no presencia del abogado en la inspección ocular, como habíamos dicho antes, no es fundamental para que se pueda realizar. No será causa de suspensión. Mientras, como hemos dicho, la reconstrucción de los hechos no puede tener lugar sin la presencia del imputado o de su abogado imprescindible para que ésta se pueda realizar. Sí que empezamos a ver en las nuevas tecnologías, como veis aquí, la reproducción en nuevas tecnologías en 3D o en infografías, como veis aquí en 3D también, las escenas del crimen, y se están con las nuevas tecnologías llevando a cabo en lo que son las sedes judiciales. Como veis aquí en la parte derecha hay una reconstrucción en 3D de una escena del crimen que puede ser un suicidio, y en la parte de abajo una reconstrucción de una infografía en 3D de una persona que está disparando dentro de una habitación. Sí que decimos que todas las pruebas que se tengan que realizar tienen que ser antes del juicio oral. Y así estas pruebas deberán reproducirse en sede judicial, pero sí antes del juicio oral. ¿De acuerdo? La autopsia psicológica. La autopsia psicológica, como sabéis, es una de las pruebas que se utilizan siempre con carácter retrospectivo a los hechos. Es decir, se utilizarán en aquellas escenas del crimen en las cuales se intuya que la persona puede haber muerto de causas diferentes. Es decir, cuando se presuma que hay una muerte natural, una muerte accidental o una muerte por suicidio o homicidio. Cuando todas estas causas se puedan dar en un mismo hecho, podríamos aplicar ante esta muerte dudosa pues una autopsia psicológica, la cual nos dará las líneas a seguir en la investigación. Sí que en las autopsias psicológicas se enfocarán casi siempre en la persona fallecida para lo que es reconstruir un perfil. Y se basa fundamentalmente en entrevistas, en revisión de la documentación personal o derivadas de las actuaciones judiciales o policiales. La autopsia psicológica se nutre básicamente de los documentos vinculados en la investigación policial llevados a cabo por el fallecido, bien sea por personas cercanas al fallecido, como sean familiares, amigos, compañeros, colegas, gente de trabajo, gente de estudios, etc., parejas, en fin. Y por sus costumbres. Costumbres entendemos por relaciones con el alcohol o drogas, o modos de reacción ante el estrés, círculo de amigos, círculo de trabajo, etc. La autopsia psicológica, tenemos que tener unos conceptos básicos antes de empezar estas cosas. Y tenemos que, para toda reconstrucción, tenemos que tener claras lo que son las evidencias, por ejemplo. Las evidencias, ¿qué es una evidencia? Una evidencia es una categoría absoluta que no admite dudas. Es decir, la certeza y claridad manifiesta de que esto es así y no es de otra manera. Eso es una evidencia. ¿De acuerdo? ¿Qué son las pruebas físicas? Las pruebas físicas es la materia prima, es aquello que llevaremos al juez a decirle que esto es el convencimiento y certeza de los hechos que allí se sucedieron. Es decir, son el motivo o la razón por el que el proceso se dio a cabo. ¿De acuerdo? El análisis psicosocial, pues es la conducta humana y la inserción en la sociedad. Es decir, van a ser aquellos peritos que realicen o elaboren los informes correspondientes y con sus respectivos dictámenes periciales. Y la escena del crimen va a ser el lugar donde ha actuado el criminal. Es decir, va a ser de vital importancia el análisis en todos los aspectos. Es decir, no podemos obviar la escena del crimen que nos va a ayudar en la reconstrucción fundamentalmente y inequívocamente de todo lo que allí acontezca. Y se caracteriza por el potencial y la presencia de elementos que allí tenemos, rastros, indicios, y que nos van a posibilitar la identificación de quiénes ha actuado y vincularlos con esas pruebas. ¿De acuerdo?
la escena del crimen. La autopsia psicológica, como bien dice Paz Velasco, y que la conocéis, es criminóloga española, cada escena del crimen tiene una historia que contar y tenemos, como ya he dicho en el principio, ser capaces de desvelar esa historia mediante los indicios, entrevistas y todo lo que haya acontecido, ser capaces de poder revelar esa historia, poder construir esa historia de lo que allí pasó. Tenemos que tener claro, cuando vamos a un lugar de los hechos, la clase de hecho que allí ha sucedido y dónde vamos a intervenir, si ha sido un suicidio, si ha sido un asesinato, si ha sido un accidente. Tenemos que saber a qué vamos. Tenemos que conocer del caso y tenemos que tener el historial de la víctima, el historial psicológico, el historial médico-psiquiátrico de la persona a la cual vamos a realizar la autopsia psicológica. Las hipótesis nunca serán en el lugar de los hechos. Estamos muy acostumbrados, los policías, a ir al lugar de los hechos y decir, no, es que esta persona se ha suicidado, está colgando de una cuerda. No, error, porque muchas veces, o decir, esta persona ha sido, esta muerte ha sido consecuencia de un accidente, error. Tenemos que las hipótesis analizarlas después con el equipo multidisciplinar, una vez tengamos todos los indicios, todas las pruebas, todas las entrevistas, todo el material, y una vez en el lugar, en la oficina, en el lugar donde analicemos, juntarnos todos con el equipo disciplinar y con todo lo que tenemos lanzar una hipótesis. ¿De acuerdo? Nunca, cuando vamos al lugar de los hechos, decir directamente esto es así, esto es allá, porque muchas veces después nos viene la equivocación. Perdón. Aquí os traigo un caso. En el caso que pudimos intervenir, el despacho El Screen, que lo formamos mi compañera Diani Puerta y el que os habla. Estuvimos a punto de intervenir, no intervenimos en esta autopsia psicológica en Colombia. Es el caso Madeleine. Como sabéis, esto fue el 18 de diciembre de 2019. Es un caso reciente, todavía no se ha juzgado. Simplemente lo que voy a deciros es los hechos para que vosotros os hagáis una idea y podáis juzgar cada uno según sus conocimientos lo que pudo ser o no pudo ser. Esta señorita apareció muerta en la Universidad Uniatlántico con, creo recordar, 17 años. Maddie apareció, como veis en la fotografía, en la parte de abajo, en el hueco de la escalera, todavía en la fotografía se aprecia el resto de sangre. Apareció en una posición recta, como si estuviera durmiendo, en un golpe en la cabeza y a escasos centímetros de su cabeza una barra de hierro. Se dijo que la señorita había caído de un segundo piso, se había suicidado. Estas personas estaban aquí junto a Madeleine, las personas que estaban en la universidad, porque habían tomado la universidad en protesta, manifestación, y esa noche se ve que se estaba realizando pues una fiesta, los que estaban tomando la universidad, y se ve que en el transcurso de la noche pues pudo pasar lo que pasó. Como veis, en la parte derecha aparece junto a la pared del cadáver una doble espiral con 100 puntos de sangre, ni uno más ni uno menos, 100 puntos en los cuales esta espiral simbolizan lo que es el contacto entre la vida y la muerte. O sea, las dobles espirales simbolizan el contacto entre la vida y la muerte. Aparece ese escrito, como veis ahí, Maddie, corazón, te amo, con unas letras bastante rectilíneas en una posición oblicua. Y esto dice que lo hizo un amigo íntimo de la víctima, mojando con la sangre, en el dedo con la sangre y haciendo, como veis, las letras tienen una simbología muy rectilínea, están todas hechas perfectamente y como veis el dibujo en sangre está muy bien hecho para ser yo un amigo personal, estar mojando ahí y no estar nada nervioso y salir las letras casi perfectas. Yo voy dejando las cosas. Después resulta que una de las personas que estuvo hablando, de las últimas personas que estuvo hablando con dicha señorita, es el primero que la encuentra, el bedel de la universidad. Es el primero que encuentra el cuerpo de Madeleine. También se dijo que tenía un novio que al parecer pues pudo haber estado discutiendo con el novio. Sí que la escena del crimen está vulnerada, ya que movieron el cadáver, lo llevaron para aquí y para allá, pero en las manifestaciones
es lo que se dijo. Como podéis ver, cada uno que se haga la idea de si fue suicidio, si fue homicidio o si simplemente fue un accidente. Lo dejo ahí porque es un caso que está por resolver. Sí que las entrevistas con el entorno de la víctima tenemos que tener claro ciertos conceptos, como por ejemplo el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es fundamental. Hay varios autores que hablan que debe ser inmediatamente después del fallecimiento lo más rápido posible. Hay quien habla de 1 a 3 meses de distancia del hecho ocurrido, hay quien habla entre 6 meses y 1 año, y hay quien habla incluso hasta años después de la muerte. Nosotros nos declinamos a que, por ejemplo, haya como una distancia mínima entre los hechos ocurridos de 3 meses. 3 meses, ¿por qué? Porque muchas de las pruebas necesitan análisis en laboratorios. Realizar las entrevistas con la gente lo más próximo posible a los hechos indica que esas personas todavía están bajo el luto, bajo el dolor y no expresan los sentimientos que realmente pueden tener de esa persona. Porque cuando más próximo sea el fallecimiento yo puedo tener sentimientos de tristeza hacia esa persona, pero según vaya pasando el tiempo afloran otros sentimientos como que esta persona me debía tener dinero y ya no es tan buena persona o ya no tengo esos sentimientos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que dejar un tiempo prudencial para tener las pruebas que esas manifestaciones no lleven a inequívocos. Los factores limitativos. Muchas veces tenemos factores limitativos en lo que es la autopsia psicológica, como el tiempo transcurrido a menudo suele ser largo, desde que se realiza la autopsia psicológica sobre los hechos ocurridos. Los registros no disponibles o limitados muchas veces no tenemos, sobre todo cuando es de parte, no tenemos acceso muchas veces a toda la documentación que se requiere. Y, como estábamos diciendo, los falsos recuerdos de terceros, que pueden ser entrevistados por el examinador, es decirse, como estábamos diciendo, que puedan verse afectadas o no ser tan exactos. Es decir, estoy afectado por el luto o en ese momento de nerviosismo próximo no puedo ser tan exacto. Sí que antes de realizar cada entrevista deberemos de pedir la voluntariedad de las personas y debe de realizarse como mucho en un ambiente privado y de confianza y no con muchas personas, como mucho 2 o 3, como mucho, no más. El procedimiento de la autopsia psicológica tiene unos elementos principales que van a ser entrevistas amplias con la familia, personas íntimamente relacionadas y la recogida de todos los documentos pertinentes posibles, como puedan ser informes médicos, psiquiátricos o de todo tipo de fallecidos. La confiabilidad. La confiabilidad es si aquello que estamos haciendo es falso o es verdadero o pueda tener algunas trazas de falsedad. Afectan a la fiabilidad. Los informantes que estamos entrevistando pueden distorsionar las representaciones del estado mental y la conducta del difunto. Es decir, pueden alterar, yo en la manifestación puedo alterar la conducta que tenía mi marido. Y pueden ser conscientes o inconscientes. ¿Cuándo hablamos de conscientes? Cuando, por ejemplo, se busca lograr un resultado particular. Es decir, yo soy beneficiario de una herencia y niego que esa persona realizó el testamento o testó cuando estaba bajo un estado mental grave. Obvio ese comentario, sigo para adelante y me beneficio de esa herencia. Eso es hacerlo conscientemente. Obviar que la persona hizo el testamento cuando se encontraba con un estado mental no adecuado para hacer el testamento. Inconscientemente es cuando el cónyuge no reconoce y no denuncia comportamientos que tuvo su cónyuge simplemente por miedo o culpabilidad por la muerte que se ha sucedido. Es decir, yo tengo miedo, me siento culpable de la muerte de mi cónyuge y obvio unos comportamientos que esa persona tenía porque me siento culpable de que haya fallecido. Aquí vemos, y como bien dice la doctora Alejandra Montserrat, mexicana, que es experta en lo que es comunicación no verbal,
me indicó lo que es el error de Otelo. El error de Otelo es, como veis a ver, está tomado de la obra dramática de Shakespeare, de la tragedia, en la cual Otelo mata, presumiblemente, manda a matar al que era amante de su mujer, cuando no lo era, y la mujer por miedo, pues tiene esa sensación de miedo, a lo que le da a Otelo la sensación de que su mujer le ha sido infiel. Es decir, cuando una persona está diciendo la verdad, pero por la tensión sometida, es cuando la tensión sometida sobre esa persona tiende a creer que no se está realizando los hechos correctamente. Es decir, realmente la persona está diciendo la verdad. El 90% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Y realizar una autopsia psicológica de una persona que ha muerto en entrevistas a familiares y amigos, pues claro que nos va a resultar muy difícil. Tenemos aquí el método MAPI. El método MAPI, como bien sabéis, lo llevó a cabo la doctora Teresita García en Cuba. Y básicamente es el que se está utilizando en la mayoría de los países de Latinoamérica. En España sí que la verdad se utiliza poco la autopsia psicológica, pero ahora fundamentalmente sí que se está llevando a cabo lo que son las reconstrucciones mediante autopsias psicológicas. Sí que el método MAPI infiere en varias esferas, como puede ser la interpersonal, que es, nos viene a decir que el método MAPI se utiliza mediante entrevistas con familiares allegados y tal. En la esfera interpersonal sería aquellas relaciones con el fallecido, con los familiares, para establecer la motivación en cada una de las relaciones, es decir, nivel de intimidad, situaciones atípicas, etc. En la esfera emocional sí que el método MAPI utiliza el desarrollo emocional del fallecido, es decir, estados de ánimo, síntomas depresivos, agresividad, si era agresivo, si no lo era, si además tenía sentimientos hacia sí mismo, sentimientos de temor, etc. Después analizamos lo que es la esfera psicosocial, el estado de salud a lo largo de la vida de la persona fallecida, y sí que estudiamos antecedentes repentinos, antecedentes sociales, financieros, legales del fallecido, y también, por ejemplo, fallecimientos de mascotas, despidos en empleos, estatus social, divorcios, etc. Todo esto es lo que estudiaremos en esta esfera psicosocial. Finalmente estudiaremos la esfera mental, que es la capacidad de juicio de la persona fallecida, es decir, valorar síntomas psicóticos, valorar la historia psicológica del sujeto o la historia psicopatológica del mismo. ¿De acuerdo? Todo esto, pues, se realizará un informe con todos estos estudios. Sí que nosotros entramos a lo que es los equipos multidisciplinares en autopsia psicológica. Vamos, desde el ex-CRIM sí que avalamos los equipos multidisciplinares, y en España simplemente la reconstrucción de los hechos se lleva a través de la policía judicial. Simplemente está basado todo en la policía judicial. Entrar personas civiles a evaluar lo que es la reconstrucción es muy difícil en España. Nosotros, desde el ESCRIM, mi compañera Diana y yo, sí que abogamos por los equipos multidisciplinares civiles y policiales o de otras clases. Entonces sí que entendemos que para hacer una reconstrucción de autopsia psicológica habrá un equipo policial o judicial y un equipo criminalista, que esto simplemente será llevado a cabo por policías. Después sí que en entrevistas tendremos lo que son los psicólogos y expertos en comunicación no verbal, y nos paramos aquí porque sí que incidimos nosotros en esta conferencia la comunicación no verbal, fundamental muchas veces en las entrevistas, deberían de estar presentes. Los criminólogos y los peritos judiciales o de parte, grafólogos, laboratorios químicos, de balística, y finalmente los médicos forenses. Sí que todo ello debe estar coordinado por los criminólogos, que serían aquellos que coordinan toda la área de la autopsia psicológica. Tener en cuenta en la autopsia psicológica, nosotros nos paramos en la comunicación no verbal
en lo que es el estudio de la sinergología. La sinergología es aquel análisis no verbal no consciente y tiene su máxima expresión en Philippe Truchet. Philippe Truchet es el fundador de esta disciplina que se aplica cada vez más en lo que son las fuerzas y grupos de seguridad, en las entrevistas, muchas veces vitales, en los interrogatorios, y que nos permite muchas veces comprender al ser humano a partir de la gestualidad. De los gestos, en la cara, en sus gestos, movimientos. Sí que como estamos en América Latina y os he comentado anteriormente, uno de sus máximos exponentes en América Latina es la doctora y licenciada mexicana Alejandra Montserrat Romero Galván, analista del comportamiento no verbal y evaluación de la credibilidad. Hemos muchas veces compartido con esta señora, con esta doctora, y es una de las máximas expresiones que hay hoy en día en América Latina en comunicación no verbal. Muchas veces nos paramos en la comunicación no verbal a determinar la parte del cuerpo que destaque. Muchas veces nos fijamos en los ojos, pero realmente es la boca la que tiene más connotaciones respecto a lo que es la comunicación no verbal, ya que tiene en 3D, como si dijéramos, tiene músculos, la zona de la boca, podemos para afuera, sacar los dientes, morder los labios y tiene muchas más expresiones que lo que realmente son las expresiones de los ojos, que levantamos, abrimos, cerramos, giramos, como mucho. Tenemos que tener claro que cada recuerdo tiene aparejada una emoción. Cada recuerdo tiene aparejada una emoción. Y cada emoción se refleja con una expresión facial. Y estos son las macro y las microexpresiones. La diferencia es la temporalidad que se expresan en el rostro. Las macroexpresiones pueden durar desde los 5 segundos hasta los 4 segundos. Y son todas aquellas expresiones que realizamos cotidianamente y no existe necesidad de ocultarlas o falsearlas, siempre hasta cierto punto. Las podemos controlar siempre hasta cierto punto. Pero son las que realizamos cotidianamente y tienen ese espacio de tiempo pequeño. Y las microexpresiones duran pues entre 66 y 500 milisegundos. Y estas sí que nos van a desvelar información sincera, porque son prácticamente imposibles de fingir. Como veis aquí, este es el señor José Bretón, el que hemos visto anteriormente, mató a sus hijos. Y vemos la expresión que tiene abajo con su hijo de felicidad, las cejas bajadas, los ojos aparentes, las comisuras de los labios riéndose, mientras que en el juicio lo veis arriba con las cejas levantadas, ojos abiertos, intentando la boca apretada, intentando pues captar lo máximo posible la atención de lo que se está diciendo. Sí que en la comunicación no verbal el entorno es fundamental en los gestos, es decir, cuando más carga cognitiva hay en la persona, deja de parpadear, dejamos de parpadear. Cuanto más carga cognitiva, cuando hacemos trabajar a nuestro cerebro, porque hay concentración. Así pues, decimos que cuando el parpadeo es rápido, indica una serie de emociones. Los psicólogos nos dicen que tendemos a parpadear más rápido cuando estamos bajo estrés, cuando recordamos información o cuando recordamos una carga emocional. Y se reduce el parpadeo cuando ponemos atención a algo o a alguien. Es decir, indica un proceso de construcción de relaciones con los demás o que estamos construyendo una mentira cuando dejamos de parpadear. Y cuando parpadeamos una vez es cuando nos encontramos sorprendidos o con la baja guardia y hay una reacción contraria que después del parpadeo resulta que empezamos a parpadear rápido. Tenemos un parpadeo lento y después de ese sorprendimiento es cuando empezamos a parpadear rápidamente. Como podéis ver, a veces mentir es cognitivamente más exigente que decir la verdad. Es más difícil mentir que decir la verdad porque nuestro cerebro tiene que producir esa mentira. Y la mentira en estas situaciones daría lugar a una disminución de parpadeo.
Después, como hemos dicho, el efecto compensatorio sería parpadear más veces. Traemos el caso de Mónica Lewinsky, el caso de Clinton, en el cual, mientras estaba manifestando que no tenía que ver nada con Mónica Lewinsky y con el secretario que le mandó a hacer regalos a la misma, sí que observábamos que después de cada manifestación tenía un acto de movimiento, cambiaba de movimiento, y se observó también que cuando hablaba de Mónica Lewinsky, lo que hacía era morderse el labio inferior. ¿Qué denota esto? Denota añoranza sobre la persona a la cual estamos hablando o sobre el procedimiento. O sea, cada vez que se mordía, hablaba de Mónica Lewinsky, se mordía el labio inferior. Esto lo podéis ver en muchas, el vídeo en Google, por ejemplo, está editado el vídeo. Podéis ver que después de cada acto sí que se vio que mentía, porque después de cada acto cambiaba su posición o se mordía el labio inferior. ¿En qué casos, ya casi finalizando, en qué casos se puede aplicar la autopsia psicológica? Pues podemos aplicarla cuando hay responsabilidades de empresas, es decir, en casos de indemnizaciones de trabajadores o cuando hay responsabilidades. Después, cuando hay una responsabilidad en tercero, es decir, responsabilidad de algún tipo de presión hacia tal punto que se comete la muerte, responsabilidades de terceros. En homicidios, para clarificación de muertes dudosas, complementarias a la investigación. Cuando hay tipificación del delito, es decir, estado psicológico de la víctima puede agravar o atenuar el delito, según la aplicación de una autopsia psicológica para dirimir el camino a seguir en la investigación. En suicidios, como hemos visto anteriormente, en suicidios de ejecución dudosa, cuando puedan ser varias cosas aplicadas, muerte, suicidio, accidentes, etc. Y en las capacidades testamentarias, es decir, la capacidad de la persona fallecida para ejecutar el testamento válido antes de morir. ¿De acuerdo? Estos serían los casos en que se pueden utilizar en algunos más. Y ya para finalizar, sí que tenemos que tener claro que la autopsia psicológica no es una solución al delito, es decir, es una cosa más, es decir, nos va a clarificar algunas cosas que no teníamos claras y nos va a dar idea de qué camino a seguir o qué línea de investigación seguir, eliminando algunas otras o dejando algunas líneas que no eran las correctas. Sí que tenemos que tener claro que en España, por ejemplo, la autopsia psicológica no se está utilizando. Muchas veces debido a la falta de validación de las técnicas que se están utilizando o los métodos retrospectivos que se utilizan al fallecimiento de la víctima, pues reconstruir emociones, cogniciones y conductas de alguien fallecido siempre va a ser una manera muy difícil y darle validez a todo esto en un juicio es muy difícil. Sí que para finalizar, como sabéis, en Mundlockart lo tenemos que tener siempre presente. En Mundlockart nos decía que es imposible que un criminal actúe en la tensión de la acción criminal sin dejar rastros en su presencia. Sí que para finalizar, deciros que tenemos que ser capaces siempre, cuando hacemos reconstrucción de hechos, bien sea inspección ocular, lo que sea, ser capaces de buscar, encontrar esa historia que allí aconteció y hacerlo lo mejor posible y esa historia que sea veraz y lo más fehaciente posible a los hechos y que podamos llevarla como prueba de cargo a los juzgados. Pues muchas gracias por vuestra atención y aquí finalizo mi ponencia. Muchas gracias. Clinton. Doctor Vicente, muchísimas gracias por la excelente disertación. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por su magíster Jorge Luis Sosa Quispe, le dan el agradecimiento. Vamos a ver la caja de comentarios si alguno de nuestros seguidores están a bien en formular alguna pregunta para que sea absuelta por su persona. Mientras vamos viendo la caja de comentarios. Sí que lo que quería comentar, Clinton, que sí que desde el ex-CRIM, nuestro despacho de abogados, lanzamos aquí a todos los que nos están oyendo que tenemos
una parte que se llama publicaciones, en la cual nosotros damos visibilidad a todas aquellas personas que quieran difundir la criminología con artículos, con cualquier disertación escrita, sí que nos lo hagan llegar a través de la dirección que hemos puesto, que está en la pantalla, y sí que damos visibilidad en todo el mundo a cualquier persona que quiera ofrecer pues, sus estudios, sus artículos. Desde aquí brindamos la posibilidad para que se puedan hacer visibles a través de nuestra web del Lexcrim. Excelente, doctor. Una vez más, a las personas que están siguiendo la página del Ilustre Colegio de Abogados, les invitamos a seguir la página del Lexcrim, en la cual el doctor Vicente es el encargado director, les va a dar a conocer muchos artículos de eventos académicos, muchos escritos que él bien tiene por conocimiento. Doctor, mientras esperamos algunos segundos más sobre las preguntas, básicamente a mí me causaba alguna inquietud y yo sí quería formularle algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hasta antes del 2004 teníamos lo que era el atestado policial. Ya con nuestro nuevo código del 2004 para adelante cambia radicalmente y ahora tenemos lo que es el informe policial, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el rol, doctor? Por ejemplo, ¿cómo trabaja el Ministerio Fiscal, que es la de España, ustedes, con el Cuerpo Nacional de la Policía? ¿Trabajan conjuntamente? ¿Es un trabajo articulado? ¿Hay problemas? ¿Hay deficiencias? Le planteo esta pregunta en razón a que, por ejemplo, hay proyectos de leyes que se están presentando en cuanto, efectivamente, el Policía Nacional quiere recuperar lo que antes tenía en cierta parte poder, ¿no? Porque hoy en día, con nuestro nuevo Código Procesal Penal, tanto policía como Ministerio Público trabajan conjuntamente, siendo el Ministerio Público el director de la investigación. Nosotros tenemos, en España, tenemos dos policías que tienen carácter nacional, que es la policía, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Después tenemos policías autonómicas que pertenecen a las comunidades autónomas, y yo soy policía local que pertenezco a lo que es la ciudad. Yo pertenezco a la policía local de Benidorm, que desde aquí les mando un saludo, que seguro que me están viendo. Nosotros tenemos competencia solo en atestados de accidentes de tráfico, mientras que el resto de policías sí que tienen en investigación. Sí que la policía judicial es la policía de estos cuerpos del Estado que están adscritas a los juzgados. La policía judicial es la que va a tener íntima relación con el juzgado, y sí que va a ser a través del juez que indique a esta policía judicial los pasos a seguir, o la fiscalía que indica las pruebas a seguir o lo que hay que realizar. Aparte de que la policía judicial ya habrá realizado su correspondiente inspección ocular técnico-policial del lugar o habrá realizado las pruebas pertinentes que correspondan. Así que el atestado policial, como hemos dicho anteriormente, nunca va a tener carácter de prueba, simplemente va a tener carácter de denuncia, salvo de prueba testifical o documental. Testifical va a tener cuando los agentes se ratifiquen en el acto de funcionar, y prueba documental va a tener solo el atestado policial cuando se unan a él, al sumario, pruebas como puedan ser lofoscópicas, de revelación de huellas, de ADN, de huellas de manchas. Cuando se unan croquis, cuando se unan a ese atestado, sí que va a tener prueba documental. Básicamente es eso. La policía judicial es la que va a realizar los actos en la escena del crimen, en la escena de los hechos, dirigida siempre con el juez y con la fiscalía. Doctor, ¿cuánto tiempo, cuánto es el plazo que ustedes tienen para tener el atestado policial completo ya para pasar al Ministerio Fiscal? Pues en teoría el atestado policial debe entregarse con 24 horas. Pero nunca se realiza esto, siempre se demora un poquito más. Pero la legislación, si no recuerdo mal, son 24 horas. Lo que sí que nosotros deberemos comunicar al juzgado que vamos a realizar otras pruebas diferentes, como informes técnicos policiales, que nos van a dirimir en el tiempo, más tiempo, como puedan ser pues, la realización de la reconstrucción del accidente de tráfico o la realización de unas pruebas. Entonces, lo que hacemos es comunicar al juez que estamos realizando este atestado policial y que las pruebas periciales están en el acto de construcción y se van a retrasar pues, un tiempo. El tiempo exacto de las pruebas, porque en España es que es bastante difícil, porque los laboratorios
a lo mejor tardan más o las pruebas que tenemos que hacer son técnicas y a lo mejor pues por programas informáticos o lo que sea pues tardan un poquito más. Pero sí que el atestado policial en teoría debe ser comunicado en 24 horas. O todo completo o si falla algo, ser comunicado al juez diciendo que se están realizando el correspondiente informe técnico. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Vicente. Una vez más le agradecemos a todos los seguidores de la página del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Agradecerle por la excelente disertación, doctor. Un abrazo a la distancia y un saludo hasta España. Una vez más agradecido y será hasta una nueva oportunidad, doctor. Le dejo para que yo pueda despedirse usted de las personas que nos están escuchando. Pues realmente estoy muy agradecido por el colegio, el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Es para mí un placer poder estar aquí online con Perú y un saludo a toda la gente de Perú. Sí que tengo amistades en Perú, sé que me están escuchando y desde aquí les mando un fuerte abrazo, ánimo a todos con esto del virus que nos trae de cabeza a todos aquí en Europa y en América Latina. Y muchas gracias a todos y sabéis que tenéis mi web con el correo electrónico si queréis ponernos en contacto con nosotros para publicar cualquier cosa. Como veis, si entráis a la página veis en publicaciones, nos podéis seguir a través de redes sociales, Facebook, LinkedIn o cualquier otro. Y nada, pues muchas gracias, agradeceros a vosotros y esperemos estar en contacto y hacer más cosas juntos. Es un placer para mí. Muchísimas gracias, doctor Vicente. Un saludo desde Perú a España y con nosotros será hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.